Aún así, muchísimo, muchísimo, vamos buscando eso. Cada uno podemos ir entendiendo esa necesidad que a veces tenemos de estar ciertos, seguros. Lo hacemos en todo momento, comprando seguros, llevando todo, pero increíblemente, y dentro de las personajes que voy a mencionar, le hace mucho eco. Esas certezas que buscamos muchas veces también tienen un misterio porque no salen necesariamente como uno las prevé. Decía, buscamos eso, las certezas, las seguridades, inclusive el Estado de Guatemala está obligado a darnos seguridad. En el contexto mundial que estamos viendo, en el contexto de Guatemala, si nos vamos más céntricamente a nuestro país, veamos la cantidad de inseguridades o falta de certeza que hay, y sin embargo seguimos caminando. Decía eso porque ante, por ejemplo, eventos, si ustedes se enteraron hace poco, lo comento como una anécdota introductoria. Una persona que fallece en el puerto porque hay un estallido de gas. Esa persona estaba con su esposa una semana antes celebrando 25 años de casados. Tiraron la casa por la ventana y a la semana les pasa lo que les pasa. Todo eso pues tiene un misterio y por ahí es donde creo que es donde estas personas que investigamos, tengo que confesarlo, no fue fácil. Le pregunté al padre Galo hace unos días, después de misa, ¿qué más? ¿Por dónde puedo entrarle? Con mucha propiedad me dice, lea San Agustín. Y encontré a San Agustín, tengo ahí una obra de San Agustín, pero es tan denso y profundo que no me atreví a, a seguir adelante mucho porque pues tenía que ser muy concreto en este misterio y en este dogma que me voy a tratar de permitir de ir como reflexionando en lo que logré encontrar. Decía estas seguridades humanas que tenemos porque el personaje que me refiero y decía esto es Chesterton. Chesterton lo cita mucho Monseñor Ignacio Munía, a quien voy a traer a colación mucho en esta disertación. Lo sigo mucho en Radio María y en sus programas. Y creo que él en el catecismo, en su explicación que hace, condensa muy bien este tema que tratamos. De esa cuenta, y teniendo este contexto de realidad que vivimos y que buscamos certezas, nos introducimos. El padre Galo ahorita en la misma oración y en la plática que teníamos fue diciendo, damos como pasos, poco a poco, y los dogmas, como ya se nos ha explicado anteriormente, bien, se van dando y vienen siendo como perfeccionados en los concilios durante todo el tiempo, porque lógicamente somos perfectibles y la verdad que Dios nos manifiesta, eso que dice el dogma. Y como alguno de ustedes lo mencionó en la charla anterior, si es dogma, yo no voy a discutir que es un dogma. Efectivamente, el padre Jorge Loris, que también Perdón, escuché. Jorge, ¿tú me avisas cuándo voy cambiando? Sí, yo te aviso, ya en Sí. un momentito solo termino esta parte. El padre Loris, que de alguna forma también así lo decía, la Trinidad per se no es tan cuestionada, el dogma, sino son otro tipo de dogmas. Entonces, ya podemos pasar, Beatriz. Vamos a, como introducción, voy a ir leyendo en lo que se pueda. Y decía, en el material que nos fue proporcionado, se nos aclara y explica qué es un dogma. Es una verdad de fe revelada por Dios. Jorge, tal vez te puedes acercar un poquito más a tu micrófono porque a veces se te oye entrecortado, por favor. ¿Me oyes ahora mejor? Sí. Ahora, perdón. En la última presentación que se nos compartió, Fred, una de las participantes decía, no me recuerdo el nombre, me disculpo, con claridad y propiedad decía, el dogma sí es una verdad revelada. No tengo por qué cuestionar.
decía y mencionar al padre Jorge Loring, que efectivamente cuando él menciona en su programa, y tienen una disertación que ustedes pueden ver en YouTube, no es tan constante el cuestionamiento de la Santísima Trinidad. Son otro tipo de situaciones que se... Cuando nuestra querida Conchita nos invitó a participar en la exposición, revisé cada uno y me topo con este y es el que tomé y no sabía lo que estaba metiendo. Puedes pasar de ti. Las excelentes presentaciones que nos han dado y el acompañamiento del Padre Galo en esa sabiduría que nos da, nos llevan cada vez más mar adentro. Uso parafraseo esta frase de alguna forma porque es uno de los evangelios que acabamos de escuchar. Jesús nos llama a entrar mar adentro y esto es parte de lo que estamos haciendo en estas reflexiones. Con esta maravillosa experiencia, aunque sea poco a poco, en nuestra fe, instruirnos poco más. ¿Qué fuentes se utilizaron dentro de las que estoy mencionando acá en este misterio? La obra completa de San Agustín que la mencionaba y el padre me la repitió. Puedes pasar de todo. También tenemos, ahí tengo que mencionarte, arquitecto, perdón, porque el apellido está mal escrito. Cuando tú me dices en estos días que efectivamente la tecnología nos iba a ayudar y ya venía usándola y te hice caso y por eso de las disertaciones que voy a mencionar está la de Fray Nelson, que es de Colombia, Monseñor Munía, y hay otro sacerdote que le dicen el padre Pro, solo así lo identifico. Puedes pasarla. Voy a empezar diciendo lo que Monseñor Munía refiere al misterio. Al decir del diccionario, como Pablo dijo, es algo inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Es inaccesible. Sobre todo este racionalismo, sobre eso se ha escrito mucho, se ha dicho mucho. Las personas tendemos a ser racionalistas en todo. Pues los siglos lo han dicho. Sin embargo, hay momentos donde ese racionalismo topa y por eso es que la iglesia y Dios se ha revelado y nos propone, y eso es lo que la iglesia hace, una verdad de fe. En cuanto a la concepción de misterio en la iglesia, el misterio va impregnándonos porque busca y define la verdad. Esto es clave que menciona uno de estos disertantes. Si es misterio, no es porque sea misterioso, es un misterio porque nos lleva a la verdad y la verdad infinita. Munía señala que es algo que el hombre necesita superar, un enigma. El misterio es bueno tenerlo. Sin embargo, no debo pretender que deje ese misterio, inclusive, y debemos reflexionar sobre él, que es el atrevimiento que estamos haciendo ahora, la grada que estamos subiendo, como dice el Padre. El misterio no es algo que debe ser superado, sino contemplado. Nuestra mente nunca la va a superar. Aquella anécdota de San Agustín en el mar o en el río que quiere meter el agua en uno. Contemplado más que superado. Dios se aproxima al hombre, de manera que el hombre no puede pretender que deje de ser misterio. Es bueno como tal, pero cualquier intento de solucionar el misterio es manipular. Yo no puedo pretender que deje de ser un misterio. Y sabiendo que es un misterio, que por la gracia de Dios... Ya no se escucha, Jorge. Jorge, perdón, creo que te apagué el micrófono sin querer. Ahora sí, Sí, claro, ahora sí, perdón. perdón. No sé dónde me quedé, pero trataré de simplificar. Decía, Monseñor Munía nos insiste y nos sitúa en que el misterio que estamos viendo, los dogmas, no busca asustarnos, sino iluminarnos. En este caso, el de la Santísima Trinidad. Como es complicado, no vamos a hablar de ello mucho. Si lo minimizamos, por ejemplo, él decía, y en esta frase a eso se refiere, que si lo eludimos, hablar del misterio, vamos a ocultar algo y vamos a hacer banal la instrucción de la iglesia y lo reducimos a una ideología. No, tenemos que enfrentar, como ahora lo estamos haciendo cada uno,
llevando estas conferencias. Pasa, Beatriz. Decía Munía, no, tenemos que hacer rebajas de lo que no entendemos, o sea, volverlo simple. No haríamos poco atrayente el cristianismo si nos vamos ahí. En nuestro lenguaje común, la palabra misterio la usamos para otro tipo de situación. El misterio de que hoy hablamos es puro, el de la Santísima Trinidad. Dios siempre me supera, pero al mismo tiempo quiere que hablemos, que reflexionemos sobre Él, sobre su misterio de amor. Monseñor Munía, en su reflexión de Radio María sobre este tema, hizo una profundización de varios puntos basándose en el catecismo, que es el que pasamos ahora. Puedes pasar la diapositiva. Ante su venida para la historia humana, en el devenir histórico se concretó la Trinidad con el nacimiento, padecimiento y resurrección de Jesús, el Hijo, el Cristo. No es que antes no existiera. Tenemos nuestra Biblia en el Antiguo Testamento y decimos, ¿existió o no existió la Trinidad para la concepción humana? Siempre ha existido. Sin embargo, y como nos señala nuestra Madre Iglesia, como estamos en los últimos tiempos, Dios se reveló en las tres divinas personas, en donde el Padre engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo, esa relación, lo vamos a ver en una de las diapositivas, esa situación de relacional mutua al Padre se define en el amor. Debemos recalcar, decíamos, Señor, que tenemos que ser muy agradecidos con Jesús, con nuestro Señor, porque Él en la historia, en estos últimos tiempos, ante esa obediencia, cabalmente dio, digamos, como en el punto de establecer este misterio de la Santísima Trinidad, revelándose a través de la redención que vino engendrándose por Dios Padre y con el misterio que también en alguna de las reflexiones se va a hablar, el dogma. A recordar nuestro tema anterior, la Santa Eucaristía, resulta importante resaltar cuando da inicio. Siempre que iniciamos la Santa Eucaristía, la iniciamos con la señal de la Trinidad y la terminamos. Y como vamos a recordar en estas reflexiones que tuvimos de la Eucaristía, la Trinidad se invoca muchísimo, precisamente porque se trata de un mismo Dios, solo que con personas distintas, pero con esencia y naturaleza idéntica. Podemos pasarla así. Y ahorita entramos al punto. El catecismo de la Iglesia lo desarrolla de los puntos 253 al 256. En el 249, el catecismo, la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. ¿Recuerdan cuando somos bautizados? Es el primer sacramento. Se revela el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Esto se repite en la Eucaristía. Ahí están las citas. Pasemos a la siguiente. El numeral 250 del Catecismo nos señala que durante los primeros siglos la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia sobre la fe, como para defenderla contra los errores que la defenden. Esto es muy importante. Vamos a ver en una de las diapositivas que Dios Padre, en su pensamiento ve al Hijo, engendra al Hijo. Y en ese pensamiento que tiene al engendrar, va a ser una misma persona y en la relacional con el Espíritu Santo. La obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Eso es también importante que lo comprendan. No solo es a través de la Biblia, los concilios que son los momentos que nos llama la Iglesia a través de los padres, nos dan esa luz que nos han venido dando. Pues vamos a ver cuáles son los concilios,
la fe que Dios nos ha revelado. Para la formulación del dogma de la Trinidad, dice el numeral 251, la Iglesia debe crear una terminología propia con la ayuda de nociones de origen filosófico y estableció la substancia, la persona, la hipóstasis y la relación. Estos 4 elementos que los vemos más adelante con más desarrollo. Al hacer esto no se metía la fe a una sabiduría humana, racional, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Como decíamos antes, si nosotros con nuestro raciocinio quisiéramos meter, es imposible. Por eso ha sido a través de estas nociones de sustancia, persona, hipóstasis y relación que vamos a ir tratando poco a poco de entender, aunque sea mínimo, este misterio. El numeral 252, la Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces como también la esencia o naturaleza. Son sinónimos para los efectos de entender a estas 3 personas divinas, para designar al ser divino en una unidad. El término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno hacia los otros. Vamos a ver una diapositiva, un triángulo, donde se explica bien. En el numeral 253, el catecismo nos dispone, la Trinidad solo es una. No confesamos 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas. No se trata de 3 dioses, sino uno solo en 3 personas. La Trinidad consustancial. Esto está en el Concilio de Constantinopla en el año 553. Las personas divinas no se reparten la única divinidad. No es cuestión de reparto o de porcentajes, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Todo esto sigue siendo un misterio, pero así lo van explicando los padres. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre, y el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza y esencia. Esto salió del Concilio de Toledo, año 675. Cada una de las 3 personas es esa realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza. También esto sale del Concilio de Letrán del año 1250. Estos puntos que los reflexiona el Padre Munía con mucha propiedad. Pasemos a la siguiente diapositiva. El Concilio de Constantinopla, un solo Dios en 3 personas, Trinidad consustancial. El misterio, dice Munía, se caracteriza porque afirma 2 puntos que podrían parecer contradictorios. Es una, pero distintas entre sí. Es el punto 54 del catecismo. ¿En qué quedamos? Dice. Las 2 cosas se afirman, los 2 aspectos que parecieran incompatibles, pero no lo son. Se afirman ambas. La Trinidad es una sola. Así lo ha hecho la Iglesia. Un único Dios es la Trinidad consustancial. Puedes pasar a la siguiente. La tradición expresó que está bien explicado. Cuando la Iglesia se puso a reflexionar sobre su fe, o sea, recuérdense los concilios para atrás, utilizó estos términos. Dios es consustancial con 3 personas, participando en una misma sustancia. Las personas divinas no se reparten una única divinidad, sino que cada una es una enteramente. Cada una es enteramente Dios. Sería ilógico, absurdo el Padre tomar un tercio y así sucesivamente. No, no se reparte la divinidad, sino que la comparte, es distinto. Vamos a ver en la diapositiva de más adelante esa cuestión de relación. Esto está en el Concilio de Toledo en el año 675. El Padre lo mismo que el Hijo. El Hijo es lo mismo que el Padre, y el Hijo y el Padre lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. El hombre no puede pretender que sea misterio
Cualquier intento de solucionarlo, dice Munía, es manipularlo. El misterio me supera. Debo, dice, estar arrodillado y se me muestra, es un adelanto de la vida eterna. O sea, Dios se muestra. Yo sé que me supera. Y por ello me arrodillo porque presiento que hay un misterio de amor. Y por eso Dios me da sus gracias. El misterio es la gracia, la encarnación. Me supera. Quiere que contemplemos y reflexionemos. Eso lo insiste mucho Monseñor. Más que racionalizar, contemplar. La iglesia, perdón, Perdón, sí, la iglesia ay, seguía. perdón, Jorge, creo que Sí, ahí está. ahí estamos, ¿verdad? Sí. La siguiente, por favor. La siguiente. La iglesia seguía precisando y estaban. ¿Qué pasó ahí? La siguiente, ahí está. Cuando la iglesia se. No, esto ya. La siguiente. Perdón, estaba tratando de que saliera el título, pero no sé por qué, como que Ah, está no, no muy... hay problema. No hay problema. La iglesia seguía precisando en los concilios. Estaban analizando para errores que se precisaban y tenían que irlos, digamos, mejorando. Y siguiendo a las tres personas en la sustancia, la esencia y la naturaleza, significan lo mismo. La palabra persona es lo que distingue a cada una. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un solo Dios verdadero. Es la naturaleza a la esencia. Se usan indistintamente, no separadamente. Se usan indistintamente, mas no separadamente. Los filósofos podrían decir que hay diferencia en los términos como la iglesia los ha usado, que es aquello que es común. Las tres tienen la misma naturaleza y esencia de ser Dios. Pasemos a la siguiente. La Trinidad es una, ubicados en el numeral 254. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el que es el Padre o el Hijo. Todo este juego de palabras, pero precisamente, y Monseñor Moni habla de esta palabra modalidad. No es que el Padre hoy sea, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros. Hoy soy padre o soy profesional. No, no, no. Y no transmite eso al otro. Son distintas personas, pero bajo una misma esencia. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. En la diapositiva que vamos a ver de figura, lo explica muy bien Fray Nelson, donde sobre esto hace relación a el Padre se enmarca en el Hijo, pero no es el Hijo. El Padre lo engendra, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es quien procede del Padre y el Hijo. Esto está en el Concilio de Letrán del año 1215. Es una unidad divina trina. Sigamos, Beatriz. Sobre este punto, Monseñor Munía dice que pareciera que hay aspectos antitécnicos. El misterio afirma los dos. No sé cómo se conjuga como Dios es justo y a la vez misericordioso. Eso no lo cuestionamos. Dios es justo ante las injusticias de la vida, pero a la vez es misericordioso. Es lo mismo siempre. Tiene esas cualidades o características, si podríamos llamarlo así. Es infinito y sea tan cercano, y es tan cercano a mí. Esa es otra diferencia. Él es infinito, pero está tan cerca a la vez mío. Es tan cercano y a la vez tan inmanente. Se afirman de él las dos cualidades. Un misterio no es una verdad que no puedes saber nada. No puedo saber todo, pero lo que se lo afirmo, sí lo afirmo. Dios no es solitario, ya lo decía. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es familia. Las modalidades del Padre es un modo, el Hijo es un modo, el Espíritu Santo es un modo. Todo esto ha sido rechazado por la Iglesia. Cuando se pretende darle modalidad al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, la Iglesia lo rechaza. No son solo nombres para presentarse,
Eso lo ha rechazado la iglesia. El Padre es realmente distinto al Hijo y así sucesivamente. Esto es lo que trata la iglesia de explicarnos en los concilios. Pasemos a... Hay una real distinción entre ellos. Se rechazan las homilías. Esto no explica la Trinidad, es que la iglesia ha rechazado. Son distintos en sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo es el engendrado y el Espíritu es el amor de ambos. Luego pasamos y subraya en esta reflexión Monseñor Muniz, la unidad divina es trina, y cita a Chesterton. Por lo importante lo voy a leer. Dice, en cuanto al racionalismo, las cosas son razonables, pero al mismo tiempo no dejan de ser misterios. Todo ese ejemplo que puse de esta anécdota, este misterio ante esa familia y tiene que seguir, o lo que nos pasa a cualquiera de nosotros. Sigue siendo humanamente un misterio. Todo lo que el hombre investiga es razonable, pero guarda algo de misterio. Pero son algo que me supera. Es que parece que Dios está presente en todo, porque con Él pasa lo mismo. En esto que hablamos de la Santísima Trinidad. Me supera. Coge el microscopio, se conoce algo, pero hay algo que me supera. Lleva la huella de la Trinidad. Siempre todo lleva una huella de la Trinidad. En el numeral 255, las personas divinas son relativas unas a otras. Esto no es relativismo, insiste. Lo vamos a ver en la explicación que da Fray Nelson. La distinción real de las personas entre sí. Porque no divide la unidad divina. Reside únicamente en las relaciones que la refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre refirió al Hijo. El Hijo lo es al Padre y el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza y sustancia. Ahí está la explicación. Son relacionales, pero tienen una sola naturaleza y sustancia. Por eso no se trata de relativismo, es una relación. Así lo dice el Concilio de Toledo del año 675. En efecto, en Dios todo es uno, excepto lo que comporta las relaciones opuestas. Lo señaló el Concilio de Florencia de 1440. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Todo este juego de palabras se resume en la situación relacional. Pasemos a la siguiente. Sobre esto, Monseñor Munía recalca. No se dividen. Dios no está partido, cada uno plenamente Dios. ¿En qué se distinguen? En su relación. Uno es Padre, uno es Hijo y otro es Espíritu Santo. Uno es Padre que engendra, Hijo que es engendrado y la relación de ambos que produce el amor. No se trata de un relativismo, ya lo insistí. Es una relación. Es una relación respecto a cada uno. Ya lo decíamos, el Padre e Hijo y el Espíritu Santo. No se oponen, se relacionan. La siguiente. Luego tenemos el numeral 256. Aquí ya va terminando el catecismo sobre lo que se refiere a la Santísima Trinidad. Y dice, a los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, confía este resumen de la fe trinitaria. Ante todo, guardarme este buen depósito, por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os lo confío. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola dignidad y poder, que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Son lo mismo, mantienen una relación. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos. Wow. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos. Cada uno considerado en sí mismo es Dios todo entero. Dios, los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña en su espíritu. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo.
Esto es maravilloso, esto que menciona el Dios. Pasemos a la siguiente. Bien, esto es lo que les mencionaba y aquí voy a ir aterrizando ya sobre este tema tan especial, complejo, pero tan maravilloso a la vez. Cuando hablamos de un dogma, no es como una discusión que termina, sino un conocimiento que va a acabar. Esto lo dice Fray Nelson. Cuando hablamos de un dogma, y en este caso la Santísima Trinidad, no es una discusión que termina, sino un conocimiento que no acaba. El siguiente. Dios es uno, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, Él es Dios. La siguiente. La unidad, ya lo veíamos, esta palabra esencia está mal escrita. La unidad de las tres divinas personas, esencia, naturaleza y sustancia. Y la Trinidad, como lo veíos ya se me acabó el tiempo. Bien, como lo veíamos en las numerales del catecismo, Trinidad en tres personas con hipóstasis y relación. La siguiente, por favor. Relaciones padre-hijo. El padre le comunica al hijo todo lo que es el padre. El padre puede dar al hijo ser padre. Esta pregunta es importante y la dice Fray Nelson. El padre le puede dar al hijo ser padre. Siguiente, Beatriz, por favor. ¿El padre le puede dar al hijo? No. La diferencia entre las divinas personas es solo de relación. El padre no le puede dar la sustancia, o sea, la persona del padre. Hay una relación. No le puede dar la sustancia ni el hijo al padre, ni el padre al hijo, ni el Espíritu Santo. La siguiente. Todo el amor que hay en Dios es el tamaño de Dios. Esto lo afirma también Fray Nelson. Sigamos. Y en este último triángulo, que ahí es donde termino, perdón, la hora, ya me pasé, es donde tratemos como mentalmente conjugar todas estas ideas y todo esto que el catecismo nos dio. En el centro está Dios, lado izquierdo Padre, Hijo y abajo Espíritu Santo. El Padre no es Hijo, lo acabamos de afirmar. El Hijo no es Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es Padre. Padre sí es Dios, Hijo es Dios y Espíritu Santo es Dios. En esa conjugación central es donde se hace realmente la diferencia de la esencia y la naturaleza, lo consustancial, pero la relacional, ¿sí? ¿Sí? Es relacional, mas no le da el Padre lo que es Él al Hijo, ni el Hijo al Espíritu Santo. Terminemos, Beatriz. Hasta ahí entonces, muchas gracias. Este es un tema, como decía, Padre nos dará más luz en el tema, pero es tan complejo y aquí, se me olvidó citar, me puse a leer a Hans Kuhn, no sé si han leído a Hans Kuhn, es un filósofo muy famoso, y el libro que me recomendaron se llama Existe Dios, y ahí habla de es otro personaje que recalca tanto en eso que se menciona en el catecismo, sobre estas esencia, naturaleza y consustancial de las tres divinas personas, que no le da la categoría al Hijo del Padre y viceversa, sino son relacionales, infinitos en los infinitos que decía el teólogo, en esta forma de relación que ellos tienen, más no le transmite el hecho de ser padre al Hijo, ni el Hijo al Padre o al Espíritu Santo, sino son personas distintas en un solo Dios. Me quedo ahí porque definitivamente esto, como decíamos en Buen Chapín, es una fumada, pero es más que fumada. Creo que traté de hacer lo más explícito posible. Lo dejo ahí, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy clara tu presentación. Creo que tenemos aquí una pregunta de Mariana. Gracias, Beatriz. Yo estaba aplaudiendo, pero sí tenía una pregunta, sí, muy profundo, ¿verdad?
porque realmente, como bien decía Jorge, es un misterio y queda fuera de nuestra racionalidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos unir a tres personas en uno, ¿verdad? Esa Santísima Trinidad. A mí solo me surgía una duda mientras que Jorge nos exponía por qué razón es la venida del Espíritu Santo o por qué se da en ese momento. ¿Cómo podemos nosotros entenderlo si ya son una persona, o sea, en esa unión se encuentra, en esa triada, se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero qué pasa que se da la venida del Espíritu Santo como un evento específico, como un don, y en el momento que ocurre, no sé, Jorge, si a lo largo de tu trabajo y tu lectura se puede encontrar alguna respuesta a ese hecho tan particular? Voy a tratar de, no sé si decir responderte o hacer una reflexión sobre lo que mencionas. Yo creo, como decía al inicio, pues Dios Trino siempre ha sido, es Dios siempre infinito, en sus tres divinas personas, pero su manifestación ante la historia, en el devenir histórico, se fue dando en el Antiguo Testamento de una forma y ahora, como lo decimos en estos tiempos, Cristo como Redentor. Y la iglesia lo que ha hecho a través de los concilios es ir dándonos esa verdad revelada poco a poco y cada vez como purificando, pero siempre lo ha sido. Claro, oímos decir que el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, pero los Pentecostés antes ya existían. El Pentecostés que vimos cuando estaba Jesús, pues el Pentecostés que se derrama sobre los apóstoles y sobre el vino. Pero ya existía el soplo ese que vemos, las aguas, sobre las aguas, y los cuerpos inertes que el Espíritu les da vida. Es el Espíritu, pero siempre, porque Dios era Él, pero eran las tres personas. Creo que ahí en tema de relacional, como decían, pero se fue manifestando históricamente. Esa es como mi forma de verlo. El padre tendrá una mejor opinión. Padre, ¿quiere comentar usted algo? Tiene apagado su micrófono, padre. Padre, tiene apagado su micrófono. Padre, tiene apagado su micrófono. Padre Padre, Galo, no le escuchamos. ¿No ¿tiene se apagado el escucha? micrófono, padre? Beatriz, tú puedes Yo activar prefiero el Ahí está. audio al padre. contestar a una pregunta. Gracias. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros conocemos que existe la Trinidad? Esa es la pregunta. Y respondo con el Evangelio. Jesucristo la va revelando poco a poco. Entonces no hay más que leer los Evangelios. En primer lugar, él dice, yo hago siempre lo que el Padre me dicta. Todo lo que el Padre quiere, yo lo ejecuto. Hay una unidad total del Hijo con el Padre. Pero al mismo tiempo hay una diferencia. Dios es Padre. Entonces, si yo soy el Hijo, hay una oposición entre el Padre y el Hijo. Ya está revelando esas dos personas. Y luego continúa. Y luego dice, el Padre y yo somos uno. Entonces, ¿cómo se compone esto con la otra? Quiere decir, hay un aspecto de unidad. Pero ¿cómo se trata de Dios? El Dios es infinito. Los dos son infinitos. El Padre es infinito y el Hijo es un reflejo de la esencia misma del Padre. Entonces ya Cristo nos va revelando que Él y el Padre, cuando dice el Padre y yo somos uno, quiere decir la esencia del Padre y del Hijo es la misma. Pero eso nos quita la oposición entre el Padre que genera y el Hijo que es engendrado.
Las dos cosas están en el Evangelio. O sea, Cristo nos lo va diciendo todo de una vez, pero nos va enseñando poco a poco que su relación de Dios es con el Padre. Y al mismo tiempo que hay una unidad entre el Padre que genera el Hijo, es su Hijo, pero hay una unidad tal que la voluntad del Padre es también la voluntad del Hijo. Y lo que el Hijo hace siempre es lo del Padre. Entonces, estamos en el mundo eterno de Dios. El Padre es infinito y el Hijo es igual al Padre. Yo y el Padre somos uno. Hay una igualdad. Por lo tanto, esta igualdad quiere decir los dos son igualmente la misma esencia, la misma sustancia, infinito los dos. Pero más adelante habla del Espíritu Santo. Y cuando habla del Espíritu Santo, nos dice, yo les mandaré el Espíritu. Él los enseñará. Estas son palabras del Evangelio. Entonces hay una diferencia entre él, el Padre y el Espíritu. Ya tenemos las tres personas. El Padre luego les va a enseñar, les va a decir, él sabe todo como yo, y le va a ampliar lo que yo. Entonces la verdad del Hijo y la verdad del Espíritu Santo son la misma verdad. Entonces, ya tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, a lo largo del Evangelio, si uno lo va reflexionando, Cristo va poco a poco enseñándonos que ese Dios es Padre, Hijo y el Espíritu. El Espíritu les enseñará, el Espíritu los guiará. El Espíritu es santificador, Él es consolador. Entonces va diciendo todo lo que es el Espíritu con relación al Padre y al Hijo. Entonces hay un proceso, una evolución en la cual Cristo va soltando la verdad, porque no podemos entenderla todo de una vez. Tenemos que seguir su camino. Y a través de Él, que se revela como Hijo del Padre, igual al Padre, Él también es creador con el Padre, porque todos los milagros que hace no es más que la continuación de la creación que hizo desde el comienzo de todo el universo. Entonces ya tenemos una idea concreta. El Padre es infinito, pero el Hijo es tan infinito como el Padre, porque es exactamente la misma voluntad, el mismo poder. Y el Espíritu Santo, enviado por el Hijo, procede, porque él mismo lo dice, que en nombre del Padre, o sea, él Estaban procede buenos, para estaban venir a con su nosotros. cartón. Siempre es el punto de vista nuestro, para que podamos entender que Él nos va soltando esta verdad. Y cuando conocemos bien el Hijo y el Padre a través del Hijo, también conocemos el Espíritu Santo como el enviado por Él, para que nos santifique. Luego viene todo el problema de la salvación, gracias a la presencia del Espíritu. Pero Espíritu enviado como el amor del Padre y del Hijo, porque procede, o sea, la manera de proceder de eso es de los dos, o sea, la unión de los dos es una relación, ahora usando una palabra teológica, una relación subsistente. O sea, eso quiere decir, nosotros en el mundo nuestras relaciones son evanescentes, son algo que está en cada uno de nosotros, pero no es una realidad. En Dios sí es real. Entonces, esta relación del Padre y del Hijo, que es amor del Padre al Hijo, existe, es infinita. Entonces, con esa palabra de infinito, podemos regresar a la realidad de Dios. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. Son tres infinitos que están en el infinito, pero el infinito abarca todo. Entonces los tres son uno solo. No pueden ser separados, no se pueden distinguir. Entonces el final de todo es Dios es una comunidad.
una pluralidad interna, porque Dios tiene vida, existe y tiene un dinamismo interno entre relación el Padre y el Hijo y el Espíritu. Los tres subsisten, tienen la misma naturaleza y tienen una voluntad igual que coincide, pero eso no le quita que sea personalidad diferente, que tengan un principio de actividad propia, tanto el Padre como el que crea, como el Hijo, que a través del Padre nos realiza todo el universo, y el Espíritu que interviene entre el Padre y el Hijo para que seamos nosotros santificados por Él. Pero si seguimos este camino es más fácil, porque seguimos solo el Evangelio. Y el Evangelio va soltando esa verdad poco a poco. Por eso que la duda nuestra solo es incapacidad de comprenderlo todo, pero el camino se los enseña Jesucristo para que a través, siguiendo sus palabras, poco a poco vamos construyendo en nuestra mente la idea de este infinito eterno. Los tres son infinitos y el infinito no puede ser más que uno. No hay dos infinitos, porque si no sería una parte uno, el otro la otra parte. Habría una parcialidad, habría un límite, pero no hay límite. Entonces los tres se interfieren, los tres comunican. Entonces, entendiéndolo así, Dios es vida. Es una vida que intercurre, que circula del Padre y el Hijo, pero es un diálogo, es un discurso eterno del Padre y del Hijo, que dentro de la misma realidad divina subsiste y se proyecta alrededor de sí. Todo lo que realiza el Padre de santificación lo realiza con el Hijo y la cooperación del Espíritu Santo. Entonces somos unidos a esa Trinidad. Nunca podemos decir yo me agarro de una parte de Dios, porque no hay parte, solo hay persona unida la una con la otra. Entonces, a través de Cristo, que Él en los evangelios es hombre también, es otro misterio, pero la seguridad que es hombre porque Él muere, porque Él sufre, porque se ofrece, se entrega. Ese hombre unido a Dios abre un camino y nos habla del Padre que es igual a Él, que es una totalidad de poder infinito, y del Espíritu que Él hace, los envía a través del Padre. Él y el Padre lo envía. Siempre hay una unidad triple. Uno actúa con los otros dos. No hay una separación en Dios, una unidad infinita que une los tres infinitos que son Padre y el Hijo y el Espíritu. Yo creo que es más fácil si uno se agarra a los evangelios y que el mismo palabra de Cristo van revelando poco a poco que esta divinidad es Padre, Hijo. Y de hecho, los concilios, ¿a qué se aferran al evangelio? O sea, ellos explican el evangelio, pero la base está ahí, en la palabra de Cristo. Y Él no lo esconde, pero lo revela de una manera verdad. Solo uno que tenga la iluminación del Espíritu puede llegar a esa comprensión. ¿Sí? Ahora tenemos un rato todavía porque no intervienen todavía un poquito. Manos levantadas. Padre Galo, buenas noches. Yo solo quería hacer un comentario pues muy sencillo, humilde, porque lo que usted dijo siempre es maravilloso. A mí me llamó mucho la atención el comentario que dijo Jorge, de que Dios se revela en un momento preciso. Y como usted dijo también, el Espíritu Santo, el mismo Jesús nos dijo, me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo veo como Dios Padre Creador,
Dios, Jesús, Redentor, y el Espíritu Santo, Consolador, después de la partida de Jesús. Y también recalcando sobre la pregunta que nos hizo la compañera de que por qué en ese momento vino el Espíritu Santo después de que se fue Jesús. Precisamente el Espíritu Santo es quien nos da la gracia de los sacramentos, ¿verdad? Recuerdo también el momento del acto trinitario, el ofertorio, cuando usted y todos los sacerdotes dicen por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Si no estuviera el Espíritu Santo, no podríamos tener los sacramentos como los tenemos, ¿verdad? Perdón si me confundí, pero se me ocurrió ese comentario, yo así lo veo. Gracias, Padre. Gracias. Sí. ¿Alguna Creo que más Santiago quiere tiene un agregar? comentario y luego Osvaldo Mónica. quiere hablar. Padre, mire, yo una cosa muy sencilla, pero cuando yo rezo, le rezo a Jesús. Entonces, cuando yo rezo, tengo que decir, Señor Jesús, me encomiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque yo siempre me dirijo a Jesús. ¿Estoy mal, Padre? ¿Está bien? ¿Muy bien? Va, solamente eso, Padre. No, está correcto. No hay nada en contra. Mónica, porfa. ¿Ya más? ¿Alguna otra intervención también? Mónica. Sí. ¿Qué se hizo, Mónica? Está sin audio. Es que no lograba quitar no lograba quitar el micrófono. Pues mi pregunta iba por ahí, por ahí mismo. ¿Cuándo le rezo a quién? O sea, hoy siempre pues invocamos al Espíritu Santo para que, o sea, yo por supuesto, yo seguro que si le rezamos al Espíritu Santo también estamos rezando o pidiendo a Dios Padre y a Dios Hijo, pero hay algo como, así como hoy invocamos siempre al Espíritu Santo por fuego, por inspiración, por conocimiento, hay algo diferente que hay que rezarle o pedirle al Padre en especial, más que a las otras dos personas, o más al Hijo, más que a las otras dos personas. Como Es- quieran. no sé si se No lo podemos entiende. abarcar todo. Empezamos por uno, el que más se los presenta de inmediato, sin excluir los otros dos, que uno implica los otros dos siempre. Con esto ya uno quiere, pero puede seguir con dirigirse, dialogar con la persona, porque la persona tiene esa propia personalidad. Es un principio, es un centro, es un mundo de actividad que está relacionado con los demás, pero tiene su propio modo de estar, de existir con nosotros. Marisabel. Así Miriam quiere hablar. Gracias Beatriz. Solo dos comentarios muy mundanos que es como yo únicamente así puedo entender un poco las cosas. Con respecto a la oración, Mónica, de a quién le rezo, yo creo que Dios sabe antes de que tú pienses en dirigirte a Él, qué necesita uno. Hay veces que lo que necesitas es un padre, otras veces necesitas alguien que te ayude, que te oriente, que te dirija. Yo a veces me dirijo al Padre, a veces al Hijo, a Jesús, otras veces simplemente al Espíritu Santo. Todos los días con los 5 minutos te ayudan al día, pero Él sabe a quién tienes que dirigirte tú cada vez que que te quieres acercar a Él. Y con respecto al entender la Santísima Trinidad, a mí me ayudó mucho, pecando tal vez de gran soberbia. Ojalá que no. ¿Cómo te ves tú? Tú eres una.
como persona. Tú eres una esencia, pero al mismo tiempo yo soy hija de mi papá y de mi mamá. Soy madre de mis hijos y soy esposa de mi marido, a quienes amo, a todos, de diferente manera, en diferente ocasión, pero yo soy yo. Y está en mi relación con cada quien las diferentes personas que yo puedo ser, como madre, como hija, como esposa. Tú eres una entidad. Yo soy una entidad que soy a la vez madre, hija, esposa. Mi amor es el mismo, de diferente manera para cada quien. Los incluyo a mis amigos, tal vez, pero yo soy una, no soy dos personas. Ojalá no sea muy mundano eso, pero me ayuda a entender. Gracias. Muchas gracias. Por su paciencia. Por mundano es que Sonia. ya lo entendí. Muchas gracias, pero por mundano precisamente ahí sí entendí más. Es decir, tu mensaje. Gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Padre, ¿quiere usted cerrar? Realmente ya llegamos a las 7:30. ¿Hay alguna persona más? Pues no sé si usted quiere hacer algún comentario final, Padre. No, ya han servido todo lo que, no, final, para hablar de la Trinidad, no hay fin, hay solo principio, hay un acercamiento que va creciendo poco a poco, pero por la inteligencia que Dios nos da, la gracia de poder penetrar en ese misterio, dejar abierta la puerta hacia el infinito que es Él, solo en la otra vida, cuando Dios se revela como Él es, entonces habrá un conocimiento más perfecto, quizá progresivo, no sabemos si va a ser completo desde el comienzo o va a ser un infinito que sigue progresando en la eternidad. Es muy difícil hablar de esto. Pues, entonces, si quieres, si no hay más, si hay alguna persona levantada con una mano todavía, para que le escuchemos. Si no hay ninguna, Padre, así es que si gusta, nos da su bendición, por favor. Bueno, muchas gracias. Agradezcamos al Espíritu Santo su presencia entre nosotros, pensando que con Él está el Padre y el Hijo. Es Dios que está cerca de nosotros, pero es un infinito tan grande que nuestra mente no logra abarcarlo. Te agradecemos, tercera persona de la Trinidad, que en particular hemos invocado, hemos llamado para sentir su presencia de santificación en cada uno de los presentes que se han atrevido a dirigir su mente hasta el infinito mar de sabiduría y de poder y de amor que es Dios. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Muy Gracias, interesante Padre. todo. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchas Gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias. Buenas Me noches. gustó el triangulito del final. Buenas noches. Felicitaciones Está a bien. Jorge por su presentación. Muy buena. Gracias. Más del triangulito. Felicitaciones, Difícil de Jorge. entender. Sí. Ya lo puse por escrito, pero te lo digo verbalmente, muy agradecida por tu profunda investigación. Es un tema nada fácil y lo comunicaste bastante bien. Así que muy agradecida de la forma en que lo hiciste. Muchas gracias. Gracias. Bien difícil el tema y muy misterioso. Uno se queda siempre así. Es ¿Lo que entendí como o no ustedes... lo entendí, verdad? Me gustó también lo que dijo el Padre del infinito, que del infinito solo hay uno. Y eso te abre una posibilidad
bastante grande, pensar que solo hay un infinito, no hay otro. Eso me gusta mucho. Y sí, eso es también muy interesante. Y solo tal vez agregaría, como humanos que somos, tratamos en nuestras limitaciones y nuestras capacidades de querer ponerle la relatividad, los nombres y tratar de encontrarle cómo lo ponemos, pero al final, de verdad, ese es el gran reto que tenemos de tomarlo como es, el gran misterio que solo Dios nos lo puede revelar. Ay, sí. Y no tratar de entenderlo, ¿verdad? Sino que nada más vivirlo y sentirlo. Porque yo creo que todos estos estudios lo que nos hacen es tener los sentimientos a flor de piel y sentir cómo Dios va penetrando en nosotros a través del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo. Y lindo, lindo. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Padrecito. Bueno, buenas noches. Adiós, buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, Padre, mucho gusto. Gracias, Beatriz. Yo creo que ya se fue el padre. Feliz noche. Gracias, No Jorge. decimos nada, Conchita, pero lo hiciste muy bien. Gracias, Beatriz. Ya les Te compartiré la luciste. presentación que Jorge me compartió. Sí, ahí la mandas así yo la archivo. Así es. Bueno, Hasta buenas pronto. noches. Buenas noches, adiós. Gracias a ustedes.